¿Cómo tenemos que reaccionar cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice, papá, mamá, tengo novio? Ajá. Ese paso que sí va a llegar, en un momento de la vida tiene que llegar. ¿Cómo comportarnos? Ese es el tema que nos va a ocupar esta mañana aquí en la entrevista de 5 minutos, y para eso está la psicóloga Elsa Barrientos. Bienvenida. Gracias, gracias. Es un tema bastante interesante para muchos padres que estoy seguro que van a estar poniendo mucha atención en estos momentos. A ver, primera pregunta, Lick. ¿Es normal que el niño o la adolescente llegue y le dice, tengo novio? No, generalmente lo normal es que lo oculten. ¿Verdad? Que lo oculten, pero siempre hay temor, y sobre todo que cómo se han manejado las cosas. Y si hay un niño mayor en casa y si a mi hermano mayor, a mi hermana mayor ya le llamaron la atención o se lo han prohibido, obviamente yo lo voy a ocultar. O si escucho las experiencias de mis compañeros, porque hay padres de familia que aún incluso utilizan el castigo físico cuando se dan cuenta que los hijos están teniendo un noviazgo, sobre todo en la adolescencia. Entonces, ante esas experiencias, otros prefieren ocultar, pero me gustaría invitar un poco a los padres a hacer ver un marco de referencia cultural. En otros países hay países en que el adolescente se debe casar, por ejemplo, a los 15 años. Hay culturas en las que es sumamente normal el noviazgo en la adolescencia, y hay otras en que no. Entonces, yo creería que basándonos un poco en eso, veamos como un marco de referencia cuál es nuestra cultura. El adolescente siempre va a buscar vincularse emocionalmente con alguien más distinto a su familia, porque es la primera salida emocional de la familia, del seno familiar. Entonces, por lo tanto, siempre va a buscar hay dos vías, los amigos y un noviazgo, que es un poco más íntimo que la amistad. Entonces, esa vinculación es natural en el ser humano, no es antinatural. Por lo tanto, no podemos ir en contra de esto como padres. Y básicamente lo que tenemos que hacer es ver este marco de referencia, y si en nuestra cultura todos nuestros ven que sus amigos tienen novios y novias y están en un desarrollo, en una etapa del desarrollo, donde esto lo van a buscar, o esas relaciones las van a buscar, aquí los padres de familia, básicamente la postura idónea, por decirlo de alguna manera, sería conversar con los hijos. Conversar acerca de la importancia de cómo van a hacer esta vinculación, con quién la van a hacer, estar de cerca de ellos. En ese momento no tenemos que volvernos consejeros, sino los mejores escuchadores posibles, escuchar todos aquellos elementos que ellos puedan decirnos, y que para nosotros como adultos sí pueden ser un sentido de alarma. Y en ese sentido, cuando vemos esos sentidos de alarma, no prohibir. La prohibición generalmente lo que va a tener como consecuencia es que ellos se escondan. A ver, y pensar que todos llegamos en ese momento, todos fuimos novios o novias, claro, en una etapa de nuestra vida. Pero imaginando que como papá nos enteramos, porque no nos contó, sino que lo vimos en la calle o alguien nos contó, nos llamó. A ver, ¿cómo empezar ese diálogo, esa conversación? Lo primero, creo que para los padres es que ellos reconozcan que es natural, es completamente natural sentirse traicionados. Generalmente los padres se molestan con los hijos o a veces los agreden, porque es ¿cómo me pudiste ocultar esto a mí? Y es natural que como padre te sientas, bueno, si yo soy su vínculo de confianza, ¿qué pasó que no me lo comentó? En principio, vamos a tener que como padres obviar un poco ese sentimiento o estas emociones que vienen, y enfocarnos realmente en la situación. Porque si yo pongo mis emociones antes, lo más seguro es que el joven se aleje. ¿Qué tengo que hacer? Es dialogar, estar cerca de la persona, estar cerca de mi hijo y de mi hija, ver cuáles son sus acciones, cuáles son sus intenciones, con qué familia se está vinculando y con qué persona, y no dejarlo solo. Eso básicamente es el mejor consejo: no deje solo a sus hijos. Eso, porque en ocasiones uno dice, ajá, pero ¿cómo le explico que ese muchacho de repente que anda con ella tiene 12 años mayor, tiene 10 años más? O lo contrario, es menor. Entonces, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le advierto? En ese momento los padres solo somos orientadores. Eso yo creo que también es una cosa que los papás tenemos que entender. Cuando nuestros hijos crecen, ya no es el chiquito al que yo le doy la instrucción directa de cómo va a hacer las cosas. Al adolescente lo guío y le doy un abanico de posibilidades. Tienes estas ventajas, tienes estas desventajas. Esa es una excelente herramienta. Entonces, vea las ventajas, ve las desventajas. ¿Qué quieres para ti? Esa sería la otra pregunta. Toma conciencia. ¿Qué tú quieres para ti? ¿Por qué quieres esto para ti? Y eso creo que el mismo joven le da una respuesta: ¿por qué quiero esto?
el tema de la edad sí yo lo vería más como un tema de prejuicios. Y eso, ojo, los padres a veces tenemos muchos prejuicios alrededor de todo esto. Que si después de un noviazgo viene una relación sexual, si viene un embarazo precoz, y entonces le colocamos un prejuicio anticipadamente a la situación, y lo que tenemos que hacer es orientar y que el mismo joven sea capaz de tomar decisiones cuando yo no esté a la par de él. Esa es la mejor forma de evitar que ocurran decisiones equivocadas. Ay, 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 tremendos consejos y a tomarlos en cuenta porque los vamos a necesitar, Lic, de verdad.